Bien, bienvenidos esta noche, estimados participantes, a el día número 11 de las séptimas jornadas internacionales de normas internacionales de información financiera, edición Panamá. Le damos las gracias en nombre de la Universidad Unidos, de sus autoridades, el magíster Andrés Barrios, nuestro señor rector, la magíster Anela Ubide, vicerrectora general, el licenciado Víctor Parrales, en nombre de Diálogo Profesional América y la Fundación de Desarrollo de Responsabilidad Social Empresarial, y quien les habla la suscrita doctora Alejandra Hidalgo. Le damos la bienvenida al licenciado Rogelio Bouche, quien es profesor de nuestra Casa de Estudios Universidad Unidos. Él se ha dedicado en su área del ejercicio profesional a la contabilidad, la auditoría financiera, la auditoría forense, el control interno y el blanqueo de capitales. Sus títulos académicos son licenciatura en contabilidad, maestría en auditoría interna, también tiene un diplomado en NIF y una especialización en docencia superior. Dentro de su extensa experiencia laboral, vamos a concentrarnos solamente en los principales trabajos, porque si no, bueno, estaríamos aquí varios días señalando, y entre los cuales destaca que es consultor independiente desde el año 2018 en su propia firma, Consulting Accountant Group. También ha sido auditor externo en BDO, EY, Deloitte, HLBC y asociado. Se desarrolló en el área de control interno en Coca-Cola de Panamá y en Farmacias Arrochas. Y además de esto, también ha sido el encargado de la contabilidad en Sucre, Arias y Reyes, en Mafred, en Transporte Masivo de Panamá, MIBU. Y por supuesto, también es docente universitario en Unidos, en la Universidad Interamericana de Panamá, en la Universidad de Panamá, y es investigador clasificación 2 en el Centro de Investigaciones Financieras y Contables de la Universidad Unidos. Hoy nos va a compartir el tema la NIF 10 y su aplicación a los controles internos. Profesor Rogelio, tiene la palabra. Gracias, mi estimada doctora Alejandra. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Hola, hola. Sí, perfecto. Bien, Sí. buenas noches. Gracias por la introducción. Y bueno, vamos a iniciar, a tratar de iniciar la presentación. Déjame compartir. Voy a compartir. ¿Dónde está mi presentación? Aquí. Me dejan saber si se está viendo mi presentación. Sí, ya se ve la presentación. Ok. Listo. Muchas gracias. Bueno, como, como ya comentó en la introducción la doctora Alejandra, pues el tema que les voy a compartir yo hoy y a tratar de dejarle algo de mi experiencia sobre la NIF 10 y los estados financieros consolidados y un poco en relación con su impacto, cómo está esta norma impacta el control interno de las empresas o de las... bueno, como referencia inicial, pues la NIF 10, como bien lo dice su nombre, estados financieros consolidados, y prácticamente debemos o tendríamos que tomarla en consideración para cuando estamos frente a un grupo económico de dos o más compañías.
no siempre en la práctica es tan fácil eh, establecer la aplicación de la norma. Sin embargo, a través de algunos lineamientos eh, que vamos a ver un poco más adelante, pudiéramos definir o determinar cómo es su aplicación en el ámbito de la práctica profesional o trabajando o dentro de un equipo de contabilidad en las organizaciones. Bien, vamos a avanzar con nuestra presentación. Bien, bueno, a manera introductoria, obviamente esta norma probablemente no es de las que más se habla o de las que más pudiéramos estar debatiendo en los foros de profesionales regularmente, no porque no sea importante, sino porque tiene algunas características particulares y además de eso necesitan que tengan algunas características los grupos económicos. Obviamente cuando y hay la posibilidad de aplicarla, entonces esta norma lo que eh, hace regularmente es influenciar esa estructura organizacional de las empresas. ¿De qué manera? De forma que tiene que estructura organizacional del grupo económico para poder generar la información o poder aplicar de forma efectiva una norma. Entonces, desde esa forma, como todas las otras que tienen alta relevancia para nosotros, requiere que la organización se prepare. No deberíamos o debería confección de un estado financiero bajo la aplicación de la norma de la NIF 10 sin haber generado o habernos asegurado que el sistema de información financiera, sino la información a revelar o a la información que necesitamos para divulgar dentro del Estado. Esta norma es relevante y es necesaria su aplicación en las compañías o en los grupos económicos de hoy en día, o los grupos económicos que eh, son muy comunes en nuestros países. En Panamá hay regularmente grupos económicos de todo tipo y de todo tamaño. Obviamente los más grandes, los más organizados, tienen bien claro la información a suministrar. Sin embargo, los grupos económicos que surgen de nuevos negocios o de negocios novedosos o tecnológicos, como hoy día hay tanto auge, no necesariamente lo tienen bien claro desde el inicio y es necesario que nosotros como asesores o como guías de estos grupos económicos, de nuestros clientes, le ayudemos a poder unificar, primero conocer los criterios y los requerimientos y luego unificar la información financiera para generar los estados financieros correspondientes. Entonces, entendiendo que necesitamos darle como ese conocimiento a las empresas y a nuestras organizaciones, pues aquí les dejo o les he traído algunas de las definiciones que podemos encontrar y que vamos a estar o que vamos a encontrar frecuentemente dentro de esta norma. Elementos o términos que son de uso común dentro de esta norma y que tienen una especificación y un uso particular para la aplicación de la norma. Bien, entonces, para no abarcar tanto, solo he colocado 5 de esos términos que me parecen los centrales en este momento para esta presentación y para el conocimiento general de lo que están aquí compartiendo en esta noche
esta presentación. Estados financieros consolidados, cuando hablamos de estos estados financieros, no es otra cosa, como dije, un grupo económico que pueden ser dos o más empresas que presentan su información financiera o su estado financiero unificado como una sola entidad. Y ese es el objetivo o uno de los objetivos principales de esta norma. Tomar un grupo de empresas que pueden tener actividades similares o no tan similares, pero que sí tienen o forman parte de un grupo económico y presentarlos bajo un único balance, estado de resultados, flujo efectivo y estado de patrimonio como si fuera una entidad única, como si fuera un solo ente. Sin embargo, eso requiere algún tratamiento, por lo tanto, para llegar a ese número unificado. Entonces, eso es lo que necesitamos entender o necesitamos llevarnos de esta definición del estado financiero consolidado. Algunas, ah, probablemente en algunos países, cuando se habla de estado financiero consolidados, hablan de empresas o de una sola entidad, dependiendo de cómo se esté manejando el término. Sin embargo, la forma correcta es un grupo de empresas eh, que se representan como en un estado financiero. Una subsidiaria es una unidad que está controlada dentro de la entidad, o sea, es como si fuera un subordinado. Una subsidiaria es una empresa dentro de ese grupo, pero que no necesariamente define ni controla todas sus acciones, ya sea operativas o financieras. Entonces se determina o se denomina dentro de esta norma como una subsidiaria. Y la controladora, pues la palabra obviamente lo dice de forma clara, es la entidad que lleva el control. La entidad, en este caso, o puede ser, o que tienen el control del grupo económico, ya sea en la toma de decisiones, en la definición de políticas, y también llevan el control con relación a cómo se direcciona el grupo o las empresas en su actividad regular. Entonces, esa es la controladora. El grupo, obviamente, es cuando se representa ya la controladora con todas sus subsidiarias dentro de un informe unificado consolidado llamado entonces Estado Financiero Consolidado. Y poder, que es el término que probablemente aquí vamos a tener algunas características o algunas definiciones más adelante sobre este tema de poder. Eh, para la norma habla del derecho existente que otorga la capacidad presente de dirigir actividades relevantes. O sea, cuando lo leen así tan rápido, te piensas, bueno, ¿de qué estamos hablando? El poder no es otra cosa que esa capacidad de tomar control y de definir eh, la, la orientación o el camino del grupo económico o de las compañías dentro del grupo económico. Entonces, ese poder se ejerce a través de una persona o de una empresa o de un grupo de personas dentro del estado financiero. Ahora, este tema del poder, por ejemplo, en mi experiencia, y voy a tratar de incluir algunos comentarios directamente desde mi experiencia con relación a esto, porque obviamente es para tratar de ilustrar un poco algunos conceptos. El tema del poder y quién ejerce el poder o qué empresa ejerce el poder. A veces en los grupos, como dije, económicos que surgen eh, de forma más reciente, en el mismo crecimiento del grupo, seguramente no se define tan rápido o no se define tan claramente porque el mismo negocio está creciendo de forma muy rápida. Entonces, a veces el contador o el auditor no tiene esa información porque no es una información que se define en un papel, en un documento, en una factura, sino que se define a través de algún tipo de políticas o algún tipo de acciones, no acciones en forma accionaria, sino de acciones de ejercer el poder. Por lo tanto, no es tan claro a veces cuando
grupos económicos están iniciando sus actividades. Ya cuando están bien establecidos y llevan 15 o 20 años, ya se puede definir claramente cuál es la compañía o las personas que ejercen el poder, pero cuando están iniciando es un poco difícil determinarlo, y lo que regularmente yo hago es tratar de entender el grupo económico, conocer a las personas, a los que dirigen, a las organizaciones o a los que dirige el grupo, y determinar a través de este conocimiento del cliente en vivo, más el conocimiento técnico o académico como el que estamos teniendo el día de hoy, y un poco de mi experiencia para determinar, bueno, este es el grupo, o dentro del grupo estas son las compañías que liderizan el grupo económico, y que a través de ellas define o se ejerce el poder. Entonces, este tema del poder no es en mi experiencia, no es una cosa que realmente sucede tan evidentemente, sobre todo, como dije, en grupos económicos que inician sus actividades o que están en sus primeros años de actividades económicas. Bien, entonces, ¿cómo, según la normativa, se define o podría usted definir, siendo usted el contador o el director financiero o el auditor de un grupo económico, cómo establece ese elemento o cómo puede hacer una lista de verificación de quién o quiénes o qué compañías son las que dirigen o ejercen el poder o controlan el grupo económico? Entonces, la normativa nos trae un poco de eso. El inversor, que en este caso es como los dueños o los que dirigen la empresa, controlan la participación en el grupo económico cuando se, se dan estos tres elementos, y tienen que darse los tres elementos. Si no está, según la misma norma, no está el control completo, por lo tanto no puede hacer alguna de estas actividades o no puede ejercer alguno de estos elementos y no tiene el control completo. Por lo tanto, necesitamos, como asesores a las compañías o a los grupos económicos, entender quién o quiénes o qué compañía lleva a cabo estas tres actividades. Por ejemplo, el poder, capacidad presente de dirigir actividades relevantes. Entonces, actividades relevantes, las normas también tienen términos que probablemente eh, no son tan específicos, pero actividades relevantes es obviamente el corazón de la actividad de la empresa o el corazón de la actividad del grupo económico, entendiendo, por ejemplo, un grupo económico que se dedique a comercialización de productos farmacéuticos. Entonces, su corazón de su actividad es la venta, la compra y la venta de productos farmacéuticos. Entonces, esa actividad, quien dirija o quienes dirijan, a quién se le compra y cómo se venden y a qué precio se venden, son la persona o las personas que ejercen el poder en ese grupo económico. Si tienen ese derecho a rendimientos variables procedentes de la implicación de la participada. O sea, si esa capacidad de decidir o esa capacidad de definir precios y políticas de precio y de venta también me da derecho a rendimientos variables, perdón, o sea, a participar en los excedentes o en las utilidades de la empresa. Además, entonces, aumenta o agrega un elemento adicional para esa persona o esas personas eh, como parte del poder que puedo ejercer. O sea que además de que decido cómo se vende y a qué precio, también estoy capacitado o facultado en recibir rendimientos de esas ventas o de esa comercialización de esos recursos. Entonces, tengo un segundo elemento para decir, controlo, tengo, tengo capacidad de controlar el grupo económico o la empresa que controla al grupo económico. Y como tercer elemento, capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en en el importe, perdón, de los rendimientos del inversor. O sea que, además de que
se cumplen las otras dos, también decido cuándo se van a pagar estos rendimientos, en qué forma, bajo qué formato o plan de pagos decido o decidimos a algunos individuos cómo voy a retribuir o voy a pagar esos rendimientos a los diversos inversores que pueden ser tanto inversores que tengan el poder y algunos otros que no tienen el poder, como los que no se, la que se denomina, según la norma, la participación no controlada. Entonces, en este momento, cuando ya usted define o logra definir como asesor, auditor o director financiero, qué, qué persona o personas tienen estos tres elementos dentro de sus capacidades, entonces puede decir claramente, bueno, Rogelio cumple con los tres elementos y tiene entonces el poder sobre el grupo económico, tiene poder sobre la compañía controladora y puede ejercerlo en cualquier momento. En ese momento, eh, entonces debe o deberíamos tener un acercamiento o tener estar en acercamiento con ese grupo, con esa persona, para seguir con el proceso o con el, el, la preparación de un estado financiero consolidado, no como para prepararlo, sino para entender también las divulgaciones que vamos a hacer, la información adicional que vamos a incluir en esas revelaciones, debido a que, bueno, es un negocio, es un tipo de negocio que tiene una actividad X y que probablemente, si tiene un regulador, necesita usted, como parte de su estado financiero, revelar información importante o significativa para el lector de ese estado financiero. Entonces, esa cercanía, entendiendo quién tiene el control y dirigiéndonos hacia esas personas o personas, y podemos entonces tener claridad sobre el proceso de preparación y finalmente emisión de un estado financiero consolidado. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bien, otras consideraciones que pudiera tener o que la norma establece como algunas otras consideraciones que pudiera terminar. Eh, si todavía no está claro quién tiene el control o quién que ejerce el poder en en el grupo a través de la controladora, perdón, la norma también establece estos 5 elementos para ayudarse a determinar quién realmente, cómo es este tema del control y bajo qué criterios se establece en este tema del control en la compañía. Entonces, o en los grupos económicos que pudiéramos estar revisando o auditando en algún momento. Entonces, 5 elementos que nos ayudarían o que deben ayudarnos a definir este tema de establecer quién tiene el control del grupo económico, y el primero habla del propósito del diseño de la participada. O sea, cuál es el propósito de tener una compañía subordinada o subsidiaria, cuál es su definición, si es una empresa que se va a crear como para un complemento o complementar la actividad primaria de la empresa que resulta ser la controladora. Por ejemplo, hablábamos nuevamente del tema de una empresa que eh, comercialice productos farmacéuticos. Entonces, la participada o la subsidiaria pudiera tener eh, como participación complementaria, ser una compañía de servicios de distribución y transporte. Entonces, es el diseño o su propósito ser una compañía de servicio a la primaria. Luego habla de qué actividades son relevantes, perdón, y la forma en que se toman las decisiones sobre esas actividades. Hablamos, por ejemplo, de definir la política de ventas o definir los precios de venta, que en este caso sería su actividad primaria o su actividad esencial, o el corazón de su grupo económico.
esas actividades hay que definirlas. Puede ser las ventas o el inventario, o si es una empresa de servicios, por ejemplo, los tipos de servicios y quiénes son los encargados de dar esos servicios. Por ejemplo, las actividades principales brindar un servicio. Entonces, ¿cuáles las actividades relevantes? Consultorías, por ejemplo, o auditorías o planificación, la parte de la planificación tributaria, de quienes toman las decisiones sobre la definición de los servicios, son los que toman decisiones y tienen el control. Luego habla de que si los derechos del inversor le otorgan capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, nuevamente nos hace pensar quiénes son. Ya definimos las actividades relevantes o sus actividades primarias. Y luego, ahora nos dice quiénes son los que son los capaces de dirigir. Volvemos al ejemplo que hemos estado usando de la empresa distribuidora de equipos, perdón, de productos farmacéuticos. O sea, tiene un gerente general, pero el gerente general no puede definir todo o no tiene capacidad, tiene hasta un límite de decisión. Y dos o tres de los accionistas o de los inversores deciden eh, a quién, por ejemplo, en qué rubros o en qué tipo em, de medicamentos o de productos farmacéuticos es donde van a realizar mayor esfuerzo y donde van a invertir eh, mayor cantidad de sus recursos para poder otorgar o tener un rendimiento mucho mejor con relación a accionistas o los accionistas que decidan o que logren tener esta capacidad de decidir sobre estas actividades relevantes en los que generarían o tendrían el control. En algunas de estas compañías, obviamente como una información adicional, en algunas de estas compañías, la división de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo de nuevas tecnologías, de desarrollo de nuevos medicamentos o procedimientos farmacéuticos son probablemente el rubro de los rubros más importantes porque no están solamente en la venta diaria, sino están diseñando nuevos productos. Entonces, quienes dirijan, para el caso que estamos viendo, los estados financieros consolidados, quienes dirijan y puedan decidir, perdón, puedan decidir hacia dónde van esas áreas de investigación y en qué van a invertir los dineros de los inversores para nuevos desarrollos. Entonces, estamos hablando de un grupo económico, perdón, un grupo de accionistas o de inversores que tienen y ejercen el poder dentro de la organización. El número 4 habla de si el inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables, de acuerdo a su implicación, un poco de los tres, un poco lo mismo los elementos que vimos hace un rato. Si tengo o si como inversor tengo derechos a rendimientos variables, esto habla de utilidades, o sea, aquí habla de rendimiento, el término que usa la norma es rendimiento variable, pero en pocas palabras es la utilidad o el rendimiento a final de año de la empresa. Y si eso tengo ese derecho, pues también voy aumentando mi porcentaje de control o de poder sobre el grupo económico. Y el quinto elemento habla de si el inversor tiene una capacidad de utilizar su poder para influir en el importe de los rendimientos. Aquí lo especifica un poco más. Si tiene capacidad de influir. Hace un rato decía, el enunciado era un poco más corto. Si tenía eh, si tenía decisión para realizar los pagos, más o menos decía eso. Ahora ya la norma, como este es una lista de ayuda, la norma lo hace un poco más específico y le permite al que está leyendo entender, bueno, ahora puedo entenderlo un poco más fácil. Y si tengo capacidad de influir en los importes de los rendimientos, o sea, si yo puedo decidir, yo o alguno de los inversionistas, bueno, en este momento estamos en junio del 2024 y decimos, bueno, en el primer semestre no vamos a pagar rendimiento porque necesitamos reinvertir el dinero.
y lo pasamos para diciembre del 24, de acuerdo y siguiendo la evaluación del rendimiento de la empresa de forma global. Si yo puedo decidir eso, cuándo lo hago y por qué montos, entonces se completa los elementos que me permiten a mí definir quiénes o quién ejercen el control, ejercen el poder dentro de una organización o dentro de un grupo económico. Como dije, no necesariamente esto está escrito en la mayoría de los grupos económicos que yo he podido auditar o participar durante mi carrera profesional. Hay que indagar para, no como para saber de más, sino indagar para poder entender quién es el que toma esas decisiones y por qué necesitaríamos nosotros saber quién es el que toma las decisiones. Porque pudiera, del momento que usted está haciendo el estado financiero, preparándolo, el estado financiero consolidado, al momento en que se emite, recuerden que el auditor es responsable de ese periodo. Si esa persona o grupo de personas están ejerciendo decisiones importantes que pueden cambiar el estado financiero o la posición o información relevante para el usuario en ese periodo, a través de esas decisiones, yo también como auditor o como parte del equipo que prepara el estado financiero debo poder revelar o incluir dentro del estado financiero esas decisiones significativas. Imagínense que llega el fin del cierre del periodo y estamos en este proceso de preparar el informe consolidado y pasado una semana, 2 semanas, tres, y en ese interín de ese periodo de preparación, este grupo o esta persona que tiene el control resulta que hace una nueva negociación para un aumento de deuda o para una reestructuración de la deuda donde puede ser más onerosa o puede ser más costosa la deuda que en la versión anterior. Pero como tiene el control y tiene el poder, lo decide y lo hace, hecho posterior. Entonces, tengo que saber que como, como parte de preparar el estado financiero, debo entender qué está sucediendo, que estas personas están tomando esas decisiones y que pueden afectar considerablemente el estado financiero que se está tratando de emitir. Entonces, eso se convertiría como parte de información a revelar de un hecho posterior de una decisión tomada por el grupo de poder dentro de la organización y que en definitiva va a afectar de forma significativa eh, no solo a la posición financiera, sino también probablemente pueda afectar de alguna manera a la liquidez. Entonces, desde el punto de vista de la norma, el control interno del poder o el que ejerce el poder es un elemento importante, único que deberíamos tener en consideración. Obviamente necesitamos preparar y tener bien definido la estructura del estado financiero, pero quien toma las decisiones también, como dije, se convierte en un elemento importante porque pudiera, a través de sus acciones o sus no acciones, por ejemplo, definir o decidir y tener un impacto eh, bien. Cuando, porque también esta investigación o este conocimiento de nuestro grupo económico que estamos viendo o que estamos preparando este estado financiero, pudiéramos en algún momento tener esa duda si realmente estamos frente a una controladora y a un grupo económico que se consolida o no. Entonces la norma también nos da una listita de verificación para decir o para asegurarnos más bien que no estamos frente a una controladora o a un grupo que debe consolidarse y más bien estamos viendo o estamos frente a una entidad que tiene otro tipo de objetivo o una entidad que en este caso la norma la llama una entidad de inversión que tiene definitivamente otro objetivo y que
pretende otro tipo de actividad y no necesariamente la de una controladora y sus subsidiarios. Entonces, la norma dice cuando no estaremos frente a una entidad controlada, cuando ésta obtiene fondos de uno o más inversores, o sea, cuando es una empresa que está obteniendo fondos a través de inversores diversos que no necesariamente están organizados o están unificados para tomar decisiones y ejercer el control, sino que solo tienen o entienden que la empresa eh, capta estos fondos para luego invertirlos más adelante, para reinvertirlos, para reutilizarlos en otro tipo de actividades que no necesariamente es desarrollar una actividad económica X. Se compromete con sus inversores a que el negocio sea únicamente la inversión de fondos. O sea, el objetivo de la empresa ya no es, por ejemplo, eh, llevar a cabo un negocio de venta de productos farmacéuticos, como he estado poniendo el ejemplo, sino que ahora únicamente lo que quieren es captar fondos para ponerlos en algún tipo de inversión, valores en los mercados de valores, y ese es su única objetivo, o se ha creado ese negocio para ese único objetivo. Entonces ya no es una empresa controladora, sino es una compañía o una entidad de inversión que tiene por objetivo únicamente captar esos fondos. Y el tercer elemento, habiendo cumplido los dos primeros, se deben evaluar estas inversiones bajo el método de valor razonable, o sea, hacer la evaluación en un mercado activo de inversiones, actualidad o ganancias, ya sea dependiendo cómo resulte en el estado de resultados o en el estado sí, el estado de resultado integral, entendiendo que va a representar una pérdida o una ganancia en esta especulación de los valores en el mercado. Obviamente, siempre las normas entienden que las evaluaciones de las inversiones o de los activos o de las propiedades inicialmente es a su valor de costo o a su valor de adquisición, pero una segunda revisión o una segunda evaluación regularmente las normas pide que sea a valor razonable para precisamente actualizar esos valores y definir más bien cómo están posicionados, cuál es su valor real transaccional. Entonces, cuando se dan estos elementos, ya no estamos frente a una empresa controlada o una controladora, ni estamos frente a un elemento de eh, definir o de obligado, sino estamos frente a otro tipo de entidad que no necesariamente es, eh, es parte del estudio de la NIF 10, que básicamente es estados financieros consolidados, sino que entra ya en otras normas como las propiedades de inversión o algunas otras normas que le aplicarían en ese caso. Bien, recomendaciones de acuerdo a mi experiencia nuevamente, recomendaciones con relación a la aplicación, a la ejecución de la NIF de consolidación, de ser de diferentes formas por uno, por varias personas o empresas. Y lo primero que debemos tener en consideración es que no necesariamente el porcentaje accionario determina si yo tengo el control del poder o soy el que ejerzo el poder. Es un elemento, obviamente, el porcentaje accionario, sobre todo si la empresa tiene una distribución accionaria bastante diversa, puede ser un elemento, pero no es determinante en este caso. En este caso, para la aplicación de la NIF 10, más bien tenemos que hacer la verificación con los elementos que vimos hace un rato. Si realmente tengo el poder presente, si tengo derecho a rendimientos y si
puedo decidir cuándo se van a ejecutar esos rendimientos. Entonces, el porcentaje accionario puede ser, por ejemplo, puede ser alto, puede tener 30 o 40%, pero yo puedo ser un inversor pasivo, un 40%, y decidir involucrarme en la toma de decisiones, ni en las decisiones, ni en la definición de política de ningún tipo dentro de ese grupo económico. Sin embargo, otro inversionista que probablemente sea más afín a esos temas, con un porcentaje más bajo de 10 o de 5%, pudiera estar ejerciendo el control y realmente definiendo todo tipo de situaciones dentro del grupo económico sin tener una... Eh, lo otro, utilizar al conocimiento del grupo económico, eh, y además el conocimiento de este grupo económico de cómo se maneja, utilizar su juicio profesional. Obviamente, la mayoría de nosotros tenemos alguna tipo de experiencia con este tema, y si no la tenemos, bueno, pasamos al siguiente punto. Si usted tiene algo de experiencia, utiliza ese juicio profesional, esa experiencia, ese conocimiento acumulado a través de la ejecución de diversos trabajos para poder determinar o para poder establecer bien, definir claramente cuáles son las personas o la persona que ejerce el control, y que puedes decirnos, bueno, esta es la controladora y estas otras son las subsidiarias. En el caso de no tener tanta experiencia, como también puede pasar que no tenemos tanta experiencia porque no hemos estado expuestos a tantas veces a desarrollar estados financieros consolidados, la siguiente recomendación es consulte con un colega experto. Y para eso entonces tenemos estos acercamientos, como estos foros, como redes de profesionales, ya sea por las redes sociales o por otras vías, donde usted pudiera consultar. Si no tiene ningún amigo que lo haya visto, puede consultar a un profesional X que le dé una ayuda o un consejo, probablemente de forma general, de cómo no necesariamente preparar esta financiera, sino cómo definir este tema de quién tiene el control y quién es el que ejerce el control y dirige el grupo económico, y cómo pudiera usted evidenciarlo o pudiera lograr definirlo efectivamente dentro de ese trabajo. Entonces, son pequeñas recomendaciones que yo les dejo como parte de mi experiencia y de mi ejecución de trabajos de este tipo. Ahora, si usted siente que estos tres elementos a lo mejor todavía le falta, hay uno que es infalible, que es el conocimiento del mismo cliente, el conocimiento de la empresa o de las empresas o del grupo económico en general, que ese probablemente reúne a estos tres y lo hace mayormente efectivo, porque usted de primera mano entiende y logra internalizar realmente qué pasa dentro de ese grupo económico, cómo se toman las decisiones y quiénes o quién toma las decisiones. Bien, ¿qué más tenemos acá? El procedimiento para la consolidación, ya estamos en esta parte, como quien dice, viendo un, un poco más de qué hacer y no tanto la teoría de la definición de quiénes son los que dirigen y los que no dirigen. Bien, procedimientos para consolidar, 5 pasos que nos ayudaron o les ayudarán a ir elaborando o afinando o estructurando ese estado financiero consolidado, el cual les ha tocado desarrollar bajo la NIF 10. Bien, número 1, identificar la controladora y subsidiaria. Esto es parte de lo que hemos visto en la teoría hasta ahora: quién es el que dirige y quiénes son las subsidiarias, porque de esa forma nos ayudan
definir eso nos ayudará en los siguientes puntos y ya veremos cómo nos sirve el conocer la controladora y quiénes son las subsidiarias. Unificar normas contables es altamente importante, por lo menos que el equipo financiero, el equipo contable entienda, o el equipo que está preparando el estado financiero, que deben unificarse las normas contables. Por ejemplo, la controladora probablemente le aplican las normas, las NIF completas, pero a alguien se le puede ocurrir que a una de las subsidiarias o a varias le aplique entonces la NIF para pymes. Entonces no es igual, deben ser las mismas normas, la misma normativa para todo el grupo. ¿En qué nos afecta o nos beneficia eso? Nos beneficia en que la información de todo el grupo se maneja de la misma manera y vamos a hacer las divulgaciones con la misma profundidad para todas las compañías que forman el grupo económico. Entonces es importante, puede que suene como que, oye, está difícil que hagamos eso así o que apliquemos diferentes normas, pero pudiera suceder y como les dije, en el crecimiento acelerado de los grupos económicos, a lo mejor en algún momento una compañía está registrando su contabilidad, que puede ser otro caso, puede registrar su contabilidad desde los pagos, o sea, en forma en el sistema de efectivo, y el resto del grupo está usando acumulado. Entonces, hay una pequeña discrepancia en cómo se presentan los saldos dentro del mismo grupo. Entonces, no es que no es, no es que es una cosa que suceda comúnmente, pero sí debe tener en consideración y que cuando se esté desarrollando el estado financiero, estén todas las compañías bajo la mismo tipo de norma contable. Por ejemplo, las NIF, que sean las NIF completas o que todos vayan bajo las NIF pymes, pero que una sola. Bien, combinan partidas similares, activos, pasivos, patrimonio, ingresos. Claro, necesitamos unificar. Obviamente, cuando hablamos de consolidado es unir todas las partidas, pero aquí dice algo importante, partidas similares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la controladora que tiene ingresos por venta de productos y tengo la subsidiaria que, como dije, da el servicio de distribución a través de una flota de camiones, no puedo poner los ingresos de la subsidiaria junto con los ingresos de la controladora porque uno es por venta y el otro es por servicio. Entonces necesito tener un suficiente detalle en ese estado de resultados integral consolidado para definir o para acumular o combinar todos aquellos ingresos que son por venta y todos aquellos ingresos que son por servicios o ingresos por servicios financieros, si lo hubiera, o algún otro tipo de servicios que pudieran estar brindando dentro del grupo económico. No tenemos, también es un elemento que pareciera que, que, que es como obvio, pero en en el preparar la información a veces se pueden distorsionar un poco las cifras a través de estas agrupaciones o estas combinaciones no están precisas de los mismos activos, los mismos pasivos, los mismos ingresos y los mismos gastos. Pasa mucho más en los ingresos y en los activos, en mi experiencia, pero no es que en las otras áreas no pudiera suceder. Entonces, es necesario tener ese cuidado. Por ejemplo, hay empresas que tienen préstamos por cobrar porque son un tipo de empresa financiera y una subsidiaria ya no genera o no desarrolla ese negocio, sino que utiliza o tiene como actividad principal la compra y venta. Entonces, en esas subsidiarias cuentas por cobrar comerciales. Entonces, no puede unificar la cartera de préstamos por préstamos a individuales con la cartera de cuentas por cobrar comerciales. Entonces hay que tener algo de cuidado y preguntar, y para eso yo les decía que es infalible el conocimiento del grupo entero. Con qué hacen, cómo se relacionan, qué hace una para otra, eso lo veremos un poquito más adelante, cuál es su importancia de conocer
cómo se relacionan entre sí estas organizaciones, y si tienen una relación, si no tienen una relación, también es importante. Luego habla de el punto 4, compensan, eliminan importes libres de la inversión. Aquí es donde es vital e importante tener claro quién es el que controla o quién es la controladora y quién es la subsidiaria, porque la controladora debe tener en su informe o en su balance la inversión que ha hecho en cada una eh, de las subsidiarias. ¿Por qué? Porque en este punto ya viene lo que se llaman las eliminaciones de los saldos entre compañías del grupo. Entonces, si la controladora ha puesto el importe de capital de todas las subsidiarias, ese es uno de los primeros elementos a eliminar para no duplicar en el capital o en el patrimonio valores de inversión de capital. Entonces, si no tenemos claro quién es la controladora y cuáles son las subsidiarias, pudiéramos estar haciendo o pudiéramos no estar eliminando valores o saldos que corresponden a inversión de capital y por lo tanto duplicando o presentando una información no correcta del área de capital en este caso. Luego habla también el punto 5 de la eliminación, obviamente, del otro grupo de saldos. Ingresos, costos, activos pasivos del grupo o intragrupo, le llama la norma. También necesitamos, porque es importante, y aquí no solamente es importante saber quién es la controladora y quién es la subsidiaria, sino cuál es la relación entre ellas, quién le presta servicio a quién. Por ejemplo, hablamos de la controladora que se dedica a la compra y venta de artículos farmacéuticos y la subsidiaria es la que tiene la flota para la distribución. Entonces, la subsidiaria le factura, por ejemplo, a la controladora ese servicio cuando individualmente tienen ingresos separados, diversos, cada cual en su actividad, pero cuando hacemos la consolidación, los ingresos de la subsidiaria por servicios de transporte y distribución se deben eliminar con el gasto o el costo, dependiendo de donde esté registrado, de ese servicio que está incluido en los saldos de costos o gastos de la controladora. Por eso es necesario también estar muy, muy claro qué empresa tiene relaciones comerciales entre sí dentro del grupo para poder eliminar también estos ingresos y gastos o activos y pasivos. Porque de igual manera que lo comenté con el capital, si no logramos identificarlo, lo que estamos haciendo es duplicar ingresos o gastos y estamos presentando información de ingresos y gastos o resultados de forma no tan correcta. Ahora, te pudieran decir, bueno, pero si lo dejamos en ingresos y lo dejamos en costos, al final el resultado es el mismo. Sí, pero la presentación no debería ser así y la responsabilidad y lo que pide, por eso la norma lo tiene definido así, lo que pide es que se eliminen esos valores antes de que se emita o de que se dé el resultado de un balance consolidado para presentar la información real de ingresos, de gastos, de costos, de gastos, de activos pasivos, patrimonio del grupo. Por eso lo pide que lo hagan, para también darle la certeza al usuario de que, oye, hemos eliminado todas las transacciones entre nosotros y estamos presentando el resultado de nuestra actividad económica libre de esos valores que pudieran duplicarse o que pudieran estar duplicándose. Bien. Ahora, así como en un momento la norma dijo o nos hizo una pequeña lista de chequeo sobre cuándo no estamos frente a una empresa controladora y estamos frente a una empresa de otro tipo de inversiones o otro tipo. También nos dice aquí, y es parte de sus enunciados, cuando la controladora no necesita presentar estados financieros consolidados. Usted dice, bueno, pero si la norma todo este rato nos han dicho que hay que hacerlo, como que ahora
nos va a decir, no, no, no lo hagan en algunos casos. Claro, ¿qué sucede? Que en algún momento, en bajo algunos criterios, no es necesario que se consoliden los estados financieros porque ya, y la esencia de esto es que ya esa información se presentó en un estado financiero de un grupo económico más arriba del donde usted está preparando el estado financiero. Entre otras cosas, lo que dice esta parte de la norma es que la subsidiaria total o parcial eh, es una sociedad total o parcialmente participada por otra entidad y todos otros propietarios. O sea, por ejemplo, esta compañía que estamos hablando opera en Panamá o opera en alguno de estos países en Latinoamérica o en Centroamérica, pero esas compañías también son parte de un grupo más grande, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el grupo mayoritario cotiza en bolsa y prepara un estado financiero donde le incluyen los balances de las compañías que usted está eh, preparando estados financieros. Por lo tanto, no necesita, según la norma, realizar estados financieros de esas que usted está viendo, porque ya son incluidas en otro grupo económico mucho más grande o mucho más extenso. A mí dice, si es un instrumento de deuda o de patrimonio, no, que no se negocia en un mercado público. Ahora, el mercado público, hasta donde yo tengo entendido y la experiencia que he tenido con esto, los mercados de transaccionar valores públicos no necesariamente son todos aquellos los países donde hay una bolsa de valores, sino que eso necesita tener algunos criterios para que se considere como un mercado abierto o un mercado público. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York es un mercado público altamente utilizado y altamente conocido. Sin embargo, en Panamá hay una, que es el caso que conozco, en Panamá hay también una bolsa de valores donde se transan y se negocian eh, instrumentos, pero no necesariamente se considera un mercado público o un mercado abierto porque por su tamaño, la cantidad de transacciones que se hacen o por el volumen de transacciones que se hacen. Entonces, no, por más que usted en Panamá tengamos esos instrumentos de deuda emitidos y están siendo transaccionados en nuestra bolsa de valores local, no se considerarían un mercado público, por lo tanto no necesito hacer un estado financiero consolidado de eso o de esos elementos que se han emitido. El tercer elemento habla de se registra sus estados financieros, no se registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en ninguna comisión de valores o organización reguladora. Ahora, este es otro punto. No va a ser una empresa pública, entendiendo que las empresas públicas son las que cotizan en la bolsa de valores. Por lo tanto, no requiero hacer un estado financiero consolidado. Por lo menos no lo requiero por parte del regulador. No voy a ser una empresa pública, o sea, no voy a emitir acciones para el público en general, ni estoy en ese proceso, por lo tanto, no es necesario preparar un estado financiero consolidado. Y el punto final dice su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIF. Con lo que le decía, un poco de lo que le decía, por ejemplo, la empresa en Panamá, hay algunas que subsidiarias que son parte de un grupo económico en otro país, seguramente en Estados Unidos o en Europa. Entonces, probablemente en Panamá se generan los estados financieros o no se generan porque en otras latitudes se preparan los estados financieros consolidados de todo el grupo económico y no necesitan localmente tener que preparar un estado financiero consolidado de las compañías, ya sea controladoras finales o controladoras más bajas, con las subsidiarias que están eh, operando en Panamá o en alguno de los países de Centroamérica o Latinoamérica. Entonces, cuando hay información más arriba o un grupo económico más alto o más arriba en la cadena de consolidación, ya exime a la empresa o exime al grupo económico localmente, en el caso de que fuera en Panamá, de tener que emitir un estado financiero consolidado. Bien,
De mi experiencia también les he traído estos 4 elementos que considero yo, y aquí sí hablamos del impacto en el control interno que nosotros más bien conocemos, el control interno de información financiera y de generación de información financiera. Los 4 elementos son, en mi opinión, altamente eh, relevantes para el diseño adecuado de un sistema de información financiera efectivo y con un control interno efectivo para un grupo económico que quiere poder generar información financiera confiable. Entonces, dentro de esos, de las situaciones que pudieran pasar en algún momento, yo definí por lo menos 4 errores que comúnmente he visto en la preparación o en la administración de grupos económicos acá en nuestro país, en Panamá. Bien, perdón, los registros contables. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, como dije, les decía el ejemplo, la compañía subsidiaria le factura a la controladora el servicio de transporte y distribución mes a mes. En la subsidiaria, ese registro está perfectamente bien hecho porque va directamente de los ingresos, pero no se hace la, de forma recíproca o automática el registro del costo del gasto en la compañía controladora que recibe el servicio. Entonces, cuando se va a preparar el estado financiero, nos encontramos con que en la subsidiaria se registró la transacción, pero en la controladora no se registró, o sea, no se replica el registro contable. Los sistemas contables hoy día antiguamente se hacían muy manualmente y había que intercambiar papel entre los contadores, entre los preparadores de la información financiera. Hoy día los sistemas contables ya están suficientemente avanzados. Lo único que hay que definir y cómo se van a tratar estos registros contables que se deben duplicar o que se deben replicar en las diferentes compañías del grupo. Entonces, si esto no está hecho desde el principio de manera adecuada, tenemos entonces un pequeño escollo aquí a la hora de preparar el estado financiero. Tendremos entonces que determinar cuánto es lo que falta, si podemos hacer un asiento fuera de libros o hacer un ajuste para actualizar el balance de la controladora y luego empezar nuevamente el proceso de la preparación del estado financiero. Entonces, esto nos lleva a invertir o a tener que invertir mayor cantidad de tiempo en la elaboración y la determinación de los valores o de las cifras para la preparación de los estados financieros. Por lo tanto, en mi opinión, es altamente valioso que esta política de reciprocidad de los registros se defina desde el principio. Ahora, como dije, los negocios van creciendo tan rápido que hay cosas como esta que no le prestan tanta atención. Pero si usted, a la hora de preparar el estado financiero, tiene estas dificultades, es bueno colocarlo en una carta de recomendaciones, a ver si se puede hacer alguna mejora o una corrección para la siguiente oportunidad. La otra cosa que va ligado con este registro, esta duplicación o replicar los registros contables, es la conciliación de esos mismos saldos, los saldos de las cuentas entre compañías por cobrar y por pagar, perdón, los ingresos con los respectivos costos y gastos, como mencionaba hace un rato, precisamente no solo para que estén debidamente conciliados, sino que pueda realizarse la eliminación. Alguien se le abrió el micrófono accidentalmente. Gracias. Esa conciliación no puede ser al momento de la preparación del estado financiero. Debe ser un proceso, una política, nuevamente, como el punto anterior, una política establecida y no solo establecida, sino replicada y entendida por todos los que están participando en el registro y en la revisión de los estados financieros. Esa conciliación también es clave porque ahorra tiempo y pueden tener entonces un proceso de preparación un poco más expedito y eh, menos complejo. Es muy importante esa conciliación porque
al momento de que los saldos, por ejemplo, cuentas por cobrar y por pagar entre compañías no cuadran, esos remanentes no es que los podemos ni debemos esconderlos en otros renglones o en otro grupo de cuentas. Debemos, obviamente, hay quienes no lo hacen, sino que lo esconden por otro lado, pero eso no estamos hablando aquí, sino que debes conciliarlo para que pueda hacer una eliminación o una eliminación, sí, de los saldos de forma efectiva y presentar la información financiera de la forma más eficiente y de la forma más confiable, que al final es la responsabilidad nuestra al momento de preparar el estado financiero, que esa información sea confiable y que el usuario pueda usar esa información para tomar decisiones. La identificación de transacciones va también ligado con los dos puntos anteriores. Debemos poder, y los sistemas hoy día, como dije, la tecnología nos debe ayudar en esto, poder identificar bajo un código, en una cuenta o con un número de proveedor o de tercero, lograr identificar las transacciones que se hacen entre las compañías, entre la controladora y la subsidiaria y viceversa, la subsidiaria y la controladora, y si son diversas subsidiarias, cómo entre ellas eh, se, se llevan a cabo transacciones, ya sea de ingresos, de gastos, de préstamos, de cuentas por pagar, de activos, etcétera, etcétera, para en el momento de esta consolidación poder identificarlos y proceder también a la eliminación de esas transacciones entre compañías. Como dije, si no la eliminamos, probablemente el resultado es el mismo, pero estaríamos duplicando, y no es el deber ser, estamos duplicando transacciones, ya sea de ingresos, de gastos, cuentas por cobrar o por pagar, que no es el deber ser. Por eso la norma o estas normas definen estos elementos con tanto detalle y hacen tanto hincapié en que debamos revisar y asegurarnos de que la información es correcta. Y como cuarto elemento aquí, entre estos errores, parece un punto que pudiera usted decir, no, yo no creo que eso pudiera suceder. Sí sucede. No unifican, a pesar de que es un mismo grupo económico, no usan catálogos unificados. Ahora, no es que una empresa de servicio puede tener exactamente las mismas cuentas de una empresa eh, de compra y venta de productos farmacéuticos, pero deben tener los mismos grupos contables, deben tener los mismos tipos de codificación de cuenta, deben usar los mismos eh, nombres de clientes, nombres de proveedores, que más allá de solamente definir las cuentas contables. Por ejemplo, no debería ser que en la controladora tenemos salarios, remuneraciones, salarios, otras remuneraciones, prestaciones laborales. Y en las subsidiarias dice, no lo registramos como salarios, sino como honorarios, por ejemplo, porque no hay cuenta de salarios, porque no la crearon, porque les pareció que no era necesario. Ese tipo de cosas crea confusión a la hora de preparar el estado financiero, de unificar la información, de consolidar la información. Por lo tanto, es necesario tener cuidado, hacer algo de esfuerzo adicional al momento de definir el catálogo de cuentas del grupo o del grupo económico o del grupo de empresas para que eh, nos sirva como una herramienta para acelerar o preparar el estado financiero de forma un poco más rápida, un poco menos complicada y con menos posibilidades de errores, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? O que lo que queremos es que esa información sea lo más confiable posible. Bien, esos son algunos de mis recomendaciones. Importancia del cumplimiento, obviamente, cumplir con la norma, como bien lo dicen, la misma normativa, es necesario que se presente la información de forma comprensible y que suficiente para que puedan el usuario, obviamente aquí el usuario es el relevante, como siempre, el usuario pueda utilizar esa información y tomar decisiones. Entonces, el cumplimiento de la norma, y no solo de la NIF 10, sino de todas las NIF, es altamente importante porque es
un elemento o una normativa de uso obligado para todos nosotros. Por eso estudiamos, por eso la revisamos, por eso hacemos este tipo de actividades para refrescar y para adquirir nuevo conocimiento sobre este tema de las NIF. Bien, y como conclusión, pues yo tengo 3 puntos relevantes que puedo rescatar de lo que hemos hablado durante esta última hora. Bien, y sobre la NIF 10, puedo decir, la aplicación efectiva de la norma de la empresa debe establecer procesos internos de conciliación, lo que le decía hace un rato. No es que la norma por sí sola me va a decir qué tanto hacer. Yo debo, como organización, como grupo económico, definir procesos internos, que ahí es donde va la relación con el control interno, procesos internos de generación de información para preparar el estado financiero consolidado, no solo para generar un balance, sino para preparar un estado financiero consolidado con sus debidas eliminaciones y además información eh, relevante en las notas al estado financiero. Entonces, esa relación o esos procedimientos internos ligados a ese control interno son vitales para que, como dije, la información financiera sea confiable, que es nuestro deber y debe ser nuestro norte siempre. Luego, establecer la línea de poder o control dentro del grupo económico, como dije esto, para entender quiénes son los que toman las decisiones, cómo se toman las decisiones, si esas decisiones pudieran en un momento afectar o cambiar la situación o la posición financiera de la empresa o del grupo económico que estamos preparando el, el estado financiero consolidado. Es necesario, como parte de nuestro conocimiento del cliente o del grupo económico, entender estas líneas de poder para también poder dirigirnos en caso de una discrepancia, en caso eh, de una aplicación inadecuada de la norma, poder dirigirnos a las personas que van a tomar las decisiones sobre lo que estamos tratando de nosotros evidenciar y de que se desarrolle o se ejecute por ejemplo, la consolidación del estado financiero de acuerdo a la normativa que nos rige, que en este caso la NIF 10 que hemos estado viendo. Y como tercer punto, adaptar los sistemas contables para suministrar la información necesaria. Hoy día ya ni siquiera hablamos de que el contador necesita hacerlo todo. Lo que sí necesitamos es invertir tiempo en la configuración o en adaptar esas herramientas tecnológicas que hoy día tienen tanto poder y tanto alcance para que nos ayuden a generar información, no para tener que manipular información en archivos externos y luego generar información financiera. Debe, en la medida de lo posible, que el sistema genere reportes, información, estadísticas y demás información relevante para incluir dentro del estado financiero, no solo como divulgaciones en las notas, sino también la información necesaria para una consolidación adecuada, como dijimos, o como dije hace un rato, las eliminaciones son vitales y la conciliación de los saldos entre compañías también es vital y es altamente importante. Bien, hasta aquí pues mi disertación del día de hoy. Espero haya sido de interés y que pues les quede algo de información, como siempre le digo a mis estudiantes, de información útil para su ejecución o para la ejecución de su actividad profesional o de ejercer su trabajo en alguna organización. No sé, la doctora Hidalgo, si tenemos ahora alguna otra interacción con nuestros participantes. Y bueno, primero que todo, muchas felicitaciones por su excelente exposición. En verdad que supo de una manera bastante compacta, por decirlo de alguna manera, pues sintetizar muchísima información de interés, ¿no? Eso no es una tarea fácil. Vamos a dejar de compartir la presentación para iniciar con todas las preguntas que tenemos del público. Tenemos
cualquier cantidad de consultas para el Ok, profesor Rogelio Bosch. qué bueno. Y comenzamos. Asunción pregunta, en una actividad de educación superior, entiéndase universidad, ¿quién o quiénes tienen el poder que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? Gracias por su respuesta. Ok, esta pregunta, para empezar, esta pregunta es interesante. Bien, en las universidades hay varias personas que deciden cómo y en qué forma se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de esas es el regulador. En Panamá, a través de los entes que regulan las universidades, definen y aprueban las carreras y los contenidos de las carreras. O sea, desde ahí se está definiendo y probablemente si quisiéramos traerlo a la NIF 10, ellos son los que tienen el poder de decir, bueno, esta carrera de contabilidad se da con estos contenidos, bajo estos criterios, con estas materias, y la universidad lo que hace, o las universidades lo que hacen es entregarle o darle la oportunidad al docente para decir, bueno, de acuerdo a tu experiencia, desarrolla este contenido y si pudieras, que es lo que regularmente hacemos en Unidos, agregarle de tu experiencia o de tu conocimiento en la ejecución de la profesión para enriquecer los contenidos sí, los contenidos que se han aprobado para la materia. Entonces, tenemos el primer ejecutor de poder, que es el regulador que aprueba, y luego podríamos decir que el docente tiene también algo de poder, pero ya muy limitado o más abajo en la cadena de poder, para mejorar un poco o para hacerlo un poco más interesante al estudiante a través de aportar su experiencia o su conocimiento en la práctica. Yo lo vería así. Muy bien. Esteban Canto pregunta, consulta, ¿la controladora debería documentar cómo valorará sus inversiones a valor razonable de acuerdo con el modelo de negocio? La controladora, bueno, si tiene, como dijimos, si son compañías que ya tienen inversiones y que ya no definimos como una controladora, sino como una compañía de inversión, sí debe decidir cómo hace esa evaluación de valor razonable y cuáles son los elementos que utiliza para actualizar esos valores. En los, en los consolidados, si las inversiones de las sociedades todas se eliminan, pues ya no tendrían que hacer una valoración de inversión, a menos que tuvieran otro tipo de inversiones, que entonces le aplica eh, la actualización por la evaluación del valor razonable a ese otro tipo de inversión, que no necesariamente es el corazón del negocio de la empresa, sino que es una actividad adicional como para hacer tener algo de rendimiento con efectivo que pudiera estar teniendo ahí sin tanto uso. Entonces sí necesita decir cuál es el método o por qué lo está haciendo a través de la actualización del valor razonable. Debe divulgarlo. Ok. Carlos García pregunta, en estados financieros separados o individuales, la controladora, perdón, puede registrar la inversión en una subsidiaria o controlada por el método del costo. Ahí depende. Depende si cuáles de las dos normas le aplica. Para estados financieros separados, la inversión en la subsidiaria se queda como una inversión, pero no necesariamente tiene que ser revaluada el- al valor razonable. El tema del método de participación es otro y es otra norma que necesita considerar otros elementos y cuando utilizan ese método tiene que cumplir, por ejemplo, creo que ahí sí tiene que ver con el porcentaje accionario que tiene en la compañía que controla. Entonces, esa pequeña diferencia hay que considerarla, contestar las preguntas si tenemos control o no tenemos control y si esa inversión cae en el método de participación ese para representar o para incluir en el estado financiero de la controladora los resultados de la subsidiaria. Muy bien.
Carlos García pregunta de nuevo, ¿cuáles serían ventajas o desventajas de registrar esa inversión al costo o método de participación? Ok, siempre es mejor, o en mi opinión, al método de participación, porque yo, si la subsidiaria o la inversión tiene buenos rendimientos, eso me ayuda a mí en mi estado financiero individual o separado para aumentar mi posición financiera con esta inversión o representando o incluyendo esos valores desde el método de participación. El método de costo, pues simplemente te dice, eso fue lo que me costó, pero no le dice al usuario en el tiempo cómo ha ido mejorando esa inversión y cuánto representa hoy día bajo el método este que estás utilizando de participación, cuánto más representa esa inversión dentro de su estado financiero. Yo diría que la mayor ventaja es que mejora mi posición porque si la inversión tiene obviamente un resultado positivo para mí, si tiene utilidades. Muy bien. Carlos Quintanilla pregunta, ¿el auditor debe revelar decisiones tomadas por el grupo de poder que afecten la situación financiera del grupo en su informe para cumplir con la norma? Si está dentro del periodo que usted es responsable eh, de la información del estado financiero, debe revelarlo, porque obviamente, como dice, decisiones que afecten la posición tienen que ser reveladas por lo menos como eventos subsecuentes, porque obviamente el usuario debe entender que, bueno, después del cierre del estado financiero pasaron 3 o 4 cosas que decidieron esta persona que tienen el poder y que van a afectar dramáticamente o significativamente la posición financiera, que lo pueden cambiar por ejemplo, de una ganancia o una liquidez bastante fuerte o puede reducirlo hasta una pérdida. Entonces, es responsabilidad y es el deber ser del auditor presentar esta información dentro del estado financiero. Por aquí en la INET formula una pregunta interesante. A ver. ¿Qué sucede con la vinculación de poder y el rendimiento de un inversor? De nuevo, para ver, me perdí. Si me la lee ¿Qué de nuevo. sucede con la vinculación de poder y rendimiento de un inversor? Ok, lo que sucedería es que, entendiendo la pregunta como qué puede pasar o qué cosas pueden pasar, es que yo pudiera manipular, porque tengo el control y tengo el poder, pueda manipular eh, a través de mis decisiones y beneficiarme con un pago o una distribución de dividendos o de rendimientos más beneficiosos, porque yo puedo decidir cuándo y en qué forma. Entonces, eso pudiera suceder porque obviamente yo tengo el control para decidir cuándo se hace esa distribución y con qué valores puedo hacer esa distribución. Creo que por ahí va la pregunta. Bien. María Rodríguez pregunta, ¿la NIF 10 es aplicable a todas las organizaciones sin ningún tipo de excepción? Que todas las organizaciones que cumplan con los criterios de la misma NIF, o sea, una controladora y que las subsidiarias sean parte de esa misma, o sea, controladoras sean dueñas de esas subsidiarias y que sean parte de un grupo económico. Si son compañías que son, por ejemplo, mi hermano tiene una, yo tengo una, mi mamá tiene una, pero ninguna se parece ni tienen capital entre sí, entonces no hay un grupo económico. Simplemente son compañías diversas. Tiene que cumplir los elementos de la NIF, que hay una controladora y hay una subsidiaria. O sea, hay unas que dirige y otras que son, como que dice, seguidoras de la principal. Bien, Rosa desde Chile pregunta, ¿se refiere al principio de uniformidad o de consistencia cuando habla de aplicar una misma NIF a todo el grupo de la empresa? Uniformidad. O sea, establecer una sola norma o juego de normas para todo el grupo económico. Es uniformidad de la aplicación de la norma. Consistencia es que la hacemos todas las veces de la misma forma. No es lo que me refería. Es más bien uniformidad del uso de la norma. La constancia en el mismo uso.
correcto. Y Miguel Sáenz pregunta, ¿la NIF 10 puede aplicar de la misma forma en las empresas que tienen otras subempresas en otros países? Correcto, sí. Es un poco lo que describe la norma cuando habla de que si perteneces a un grupo económico distinto que presenta en otro país, ya no necesitas hacer un consolidado, por ejemplo, en Panamá. Pero en Panamá también yo podía tener otros grupos de compañías debajo de esa a las cuales yo consolido. O sea, sí se aplica, yo puedo tener más compañías hacia abajo y más compañías hacia arriba. Y entonces en la decisión está quién es el que presenta el estado financiero de todos y decidir, bueno, quién presenta toda la información o lo vamos a hacer por países, o lo vamos a hacer por el control que yo tengo sobre las que están debajo de mí. Ahí es donde la norma te dice, tienes que decidir o tienes que establecer quién es el que tiene el control. Si aplica, si yo tengo compañías hacia abajo a las cuales controlo, también aplica la norma. Bien. Profesor Rogelio, y aquí las preguntas no cesan, se multiplican. O sea que estaban aquí, estaban pendientes. Qué bien. Súper pendientes. Yaira Espinosa le pregunta, al hablar de eliminaciones en los estados financieros, ¿se aplica la NIF? ¿Esta es la misma que se aplica en partes relacionadas? Mm, sí, es el mismo concepto de la NIF de parte relacionada. Es prácticamente presentar la información financiera sin las transacciones entre las compañías del grupo. Básicamente es el mismo concepto. Puede que en la NIF de parte relacionada tenga unos términos un poco distintos, pero el objetivo es el mismo, presentar la información del grupo económico sin las transacciones que hacemos entre una y otra. Y es el elemento de eliminación de los saldos entre compañías del grupo. Ok. Pedro Turaín, desde la Universidad Unidos, Pedro fue estudiante mío. mm, le pregunta, ¿qué instrumentos financieros no se deben considerar en un estado financiero consolidado? ¿Qué instrumento financiero? La pregunta me deja pensando. ¿Qué instrumento financiero? No sé, me quedo un poco corto porque un instrumento financiero no debe, hasta donde yo sé, tener una exclusión dentro del estado financiero si es bajo NIF. O sea, si es un instrumento financiero que, que es eh, propiedad de la empresa o que lo ha gestionado, debe presentarse dentro del estado financiero. Eso es lo que entiendo de la pregunta. No sé si la contesto porque no sé exactamente cuando me dice cuáles no, yo no entendería que hay un instrumento financiero que debería ser excepción en la presentación de un estado financiero. Bueno, le Así que dejamos sí, a sí, Pedro la consulta sí. por correo para que la aclare. Juan Ayot dice, me dejó un poco pensativo. Ejemplo, si una empresa controla a dos o tres más y tiene instrumentos de deuda importantes, pero no los negocia en un mercado público, no tiene que consolidar. No tendría que consolidar si esos instrumentos son lo único que tiene, que es lo que la norma eh, nos indica. O sea, si es un instrumento de deuda y yo no tengo más nada, entonces no tengo que hacer una consolidación. O sea, que yo soy una empresa que emitió la deuda y listo. Y no tengo más nada en el balance. Pero si es un instrumento de deuda que yo utilizo para financiar mi operación conjunto con mis subsidiarias, entonces yo estoy frente a un grupo económico que, en mi opinión, aplica la NIF 10. Ok, A veces la norma hay que digerirla un pedacito a pedacito. Así ese tema del instrumento de deuda puede ser confuso. Giselle Zapateiro señala, estoy un poco confundida con los criterios de la norma.
Si una empresa controladora, que es una holding, es dueña del 100% de la empresa A, que es una empresa que vende asfalto y tiene una participación del 50% de la empresa B, que es una compañía marítima, y le factura a la compañía A, la compañía C tiene participación del 50% de la empresa B y le factura gastos administrativos y de planilla a la compañía A y B. Perdón. Y B, pero no tiene control sobre la compañía B. Ajá. Se debe Ese es preparar un el taller. estado. Sí. Se debe preparar el estado financiero de la holding consolidando las compañías A, B y C o solo A y B porque C no tiene control. Yo creo que este es un caso de la vida real. Yo creo que hay que ir más allá. La información se nos queda un Sí, poco corta porque yo quisiera saber por qué no tengo control en la C. Si tengo la A y la B y la C me hace un tipo de transacción o facturación o me presta un servicio. Ahí, si utilizando la información que tenemos, si yo no tengo control sobre la C, entonces excluiría esa compañía de la consolidación, solo utilizando la información que tenemos. Pero en mi opinión, si yo tengo una empresa que me brinda servicio y que es parte de, tengo algún tipo de participación, debo definir si realmente tengo control. Si no tengo control, entonces no es parte de la consolidación. Pero en mi opinión, por lo que yo he visto, casi siempre tengo algún nivel de control o tengo control sobre la compañía, sobre todo las compañías subsidiarias. bien. Tai Pérez. Ajá. Todas las entidades que controlan a otras deben presentar estados consolidados aunque no sean públicas. Ok, ahí, si no son públicas, son uno de los primeros elementos que la norma dice, si no está en una, eh, en un, si no es pública o si no está en una, si no ha emitido instrumento en una bolsa de valores, no está, es un tema obligatorio por el regulador. Ahora, la norma y lo que hace regularmente los grupos económicos es que aunque no estén obligados, a los dueños o al dueño, a los accionistas que ejercen el control, les gusta regularmente ver el negocio completo, el negocio eh, en forma conjunta y aunque no necesiten por regulación o por que no aplican totalmente los criterios de la norma, me ha tocado a veces que sí lo hemos hecho como para información de la gerencia o de la directiva. Pero el primer elemento es que es pública y si no es pública, pues no necesariamente tiene que hacerlo. Bien. El licenciado Owens le envía felicitaciones. Ah, gracias. Carlos Quintanilla también le envía felicitaciones. Adriana, igualmente. Marcos Llanes, excelente charla. Nancy Fábrega, gracias, señor Rogelio, un gusto escuchar de usted el tema de hoy. Rancel, el licenciado Rancel nos saluda. Entonces, Carlos Quintanilla, interesante disertación, muy provechosa. Vamos a ver, vamos a buscar las preguntas que son lo que le gusta al profesor Rogelio. Carlos Humansor dice, es importante tener en cuenta la diferencia entre un estado financiero combinado y un estado financiero consolidado, como también los efectos de conversión de los estados financieros según las monedas de quien controla y bajo la consolidación a realizar. correcto. Importante traer a colación el tema de la moneda funcional, que cuando se lo agregamos a esta norma de la consolidación, también se vuelve un caso un poco más interesante porque hay que definir cuál es la moneda dominante, cómo se van a hacer esas conversiones. Excelente
anotación porque es un elemento que para nosotros en Centroamérica o Latinoamérica puede ser cada vez más común el tener una compañía en diferentes países y después tener que hacer una conversión de la moneda y el efecto que esa conversión tiene en los estados financieros. Bien. Me envían más felicitaciones desde Perú, desde Panamá, desde Ah, Venezuela. gracias por estar. César Aguirre desde Panamá. Felicitar al profesor Rogelio por su valiosa presentación. Por acá le dejan otra pregunta. Si tengo una empresa donde tengo accionistas en diferentes sociedades, ¿se podría consolidar? Sí, perdón, me perdí la pregunta. Me Si la tengo repite. una empresa donde tengo accionistas en diferentes sociedades, ¿se podría consolidar? Si tiene, pues es que no depende de si tiene accionista, depende de si tiene el control. Entonces la respuesta es si en diferentes sociedades usted tiene diferentes accionistas, pero tiene el control, aunque no tenga una participación elevada accionaria, entonces sí consolida. Ok. Alfredo Rojas pregunta, ¿qué relación tiene la NIF 10 de su exposición con la NIF 3 combinación de negocios desde Colombia? Combinación de negocios más bien habla de eh, actividades económicas y no necesariamente de una controladora o una subsidiaria. Entonces así con el nombre pudiera ser como que estamos hablando de lo mismo, pero no necesariamente. La consolidación habla de esta control o dirección a través de una controlada y combinación de negocios es un poco dirigida a las actividades que pudiera estar realizando una empresa o varias. Tienen algunas similitudes, pero no necesariamente, no es exactamente lo mismo. Bien, continúan aquí las felicitaciones. Y Linet Mitre, felicitaciones por su ponencia. Gracias. Sugieren realizar un seminario taller sobre estados financieros Sí, consolidados. este tema da para taller, pero para varios días. Sí. Aquí como, bueno, tenemos un tiempo limitado, yo no quise meterme en eso. En esta Bueno, pero versión, pues, para la para próxima. el futuro cercano lo programamos y invitamos aquí a todos los participantes. Así es. Cristel Doblin, excelente ponencia, muchas gracias. Mayerlin, felicidades, excelente presentación. Joaquín, excelente exposición. Asunción también envía felicitaciones. Gracias, gracias. Excelente presentación, dice Mónica. También la felicitan desde la Universidad Central de Bogotá, Colombia. Oh, mira qué bien. Excelente ponencia. Saludos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. En Gracias. Ecuador. Saludos. Giselle Zapateiro. Y con ella terminamos. Un tema interesante. Muchas gracias. Los accionistas siempre quieren ver la información financiera de su grupo, aunque la NIF no te obliga a consolidar si no hay control. Los bancos también solicitan los estados financieros del grupo cuando se tramita un financiamiento. Claro, importante también eso porque el banco si conoce el grupo económico y hay un financiamiento de por medio, a veces le sugieren consoliden para que veamos toda la operación y el banco tenga algo más de tranquilidad con el respaldo hacia su financiamiento, ¿no? Desde ese punto también lo sugieren. Bien, con este último comentario continúan las felicitaciones. Le agradecemos, profesor Rogelio, por su exposición el día de hoy que versó sobre la NIF 10 y controles internos. En nombre de la Universidad Unidos, le damos las gracias a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Nuevamente al profesor Rogelio. En nombre de sus autoridades, el señor rector Magíster Andrés Barrios, la señora vicerrectora Magíster Anela Ubide, el licenciado Víctor Parrales,
desde Ecuador, en nombre de la Fundación eh, de América, Diálogo Profesional de América, y la suscrita doctora Alejandra Hidalgo, directora de investigación de la Universidad Unida, les desea un merecido descanso. Nos vemos nuevamente mañana a las 7 de la noche por este mismo enlace. Saludos a todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas Feliz noches noche. a Muchas todos. gracias. Una excelente Muy noche. buena presentación, colega Rogelio. Buenas noches. Gracias, gracias. Feliz noche. Agradecido. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche desde Lima, Perú. Gracias.